Muy buenas tardes chicos, soy el profesor Juan Guerrero y junto con el profesor Daniel Humacata le damos la bienvenida a esta nueva clase del curso de operador de PC turno tarde del Centro de Formación Profesional Nuevo Horizonte. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con otro componente interno principal de lo que es en la computadora, el cual es la unidad de almacenamiento. Bueno, vamos a comenzar con el disco rígido. Leemos un poco esta definición. En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido, del inglés Hard Disk Drive, HDD, es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura y escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por rotación entre los discos. Es una memoria no volátil. Bueno, vamos a hablar de más o menos lo que nos explica esta definición, comenzando con el principio. Fíjense que dice que el principio de grabación, o sea, la forma que se almacenan los datos, es de forma magnética. Así que, o sea, no se olviden que en la computadora dijimos que lo que se guarda la información, la mínima unidad, es el 0 y el 1, o sea, el bit. Entonces, el disco rígido, ¿cómo hace para guardar los ceros y unos? Lo hace de forma magnética. O sea, básicamente cuenta con un plato de metal y mediante una cabeza o una punta de grabación va magnetizando algunas partes. Entonces va a colocar donde está magnetizado, por ejemplo, es un 1, y donde no está magnetizado es un 0, y de esa manera, de forma magnética, va grabando los ceros y unos en lo que es el disco, pero todo de forma magnética. Bueno, fíjense que acá nos habla de que el disco rígido gira a altas velocidades adentro. ¿Para qué? Para poder leer más rápidamente los datos. Muy parecido a lo que es, por ejemplo, la lectura en un CD, un DVD. Necesita girar a altas velocidades. Y el último nos dice que es una memoria no volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que la información se almacena de forma permanente. Por más que se le corte la energía eléctrica, la información se mantiene ahí. Y bueno, digamos que esa es la función principal de un disco rígido: almacenar la información de forma permanente. No se olviden que ya dijimos que acá es recomendable instalar el sistema operativo, los programas y todos los archivos que nosotros tenemos en la computadora. Es donde va a estar almacenado, en el disco rígido. Ahí tenemos un par de imágenes de un disco rígido común. Fíjense, de ambos lados. En la parte superior, bueno, tenemos una tapa con un sticker donde tenemos las características del disco rígido. De un lado se ven las conexiones, pero del lado de abajo, fíjense que podemos ver ahí bien lo que es la conexión y una placa de circuitos que no está protegida. Por eso es que es bastante peligroso manipular el disco fuera de la computadora. Hay que tener mucho cuidado de no provocar algún daño o cortocircuito. No se olviden que todo esto que fuimos viendo en la anterior clase son componentes internos, por lo que necesitan estar dentro del gabinete porque no cuentan con la suficiente protección. Acá tenemos otra vista del disco rígido donde nos va mostrando más o menos que, por ejemplo, donde tenemos los conectores de datos. Fíjense que ahí a la izquierda tenemos lo que es el conector ID, que bueno, en la actualidad vendría a ser el SATA. El conector ID ya es una conexión bastante vieja en discos rígidos. Después tenemos el SCSI y por último el SATA. También tenemos una parte donde se configuran los pines de maestro y esclavo. Esto básicamente servía en los discos ID, porque al tener varios discos conectados, uno tenía que ser maestro y los otros tenían que ser esclavos para respetar una jerarquía, digamos. Esto tenía que ver porque si nosotros teníamos varios cables
teníamos varios discos rígidos conectados en la PC, era a través del mismo cable. Cada disco rígido estaba conectado a través del mismo cable, no tenían cables por separado. Por eso es que había que configurar uno como maestro y los demás como esclavos, en el caso de que sean varios discos rígidos. Y por último tenemos el conector de energía. Conector de energía eléctrica, que en este caso en la imagen muestra un conector del tipo Molex. Es el que va directamente a la fuente de energía. Y bueno, también nos muestra una flecha ahí, nos muestra la etiqueta donde tenemos información técnica, donde nos dice el modelo del disco rígido, la marca, las velocidades, bueno, algunas características importantes, digamos. Entonces, bueno, algunas características del disco rígido son que contiene platos metálicos, y ese es donde se graba la información. Ahí es donde se graban los datos, en los platos metálicos. Contiene un cabezal de lectura y escritura. Fíjense que ese cabezal de lectura y escritura es muy parecido a los cabezales que tenían los discos antiguos de vinilo. Sino que este cabezal en ningún momento toca los platos, porque si llegaría a tocar los platos existiría fricción y desgaste. Entonces no, está separado por micrómetros básicamente. Es una separación muy pequeña, pero no está tocando. Bueno, ¿por qué? Porque ya dijimos anteriormente que graba y lee de forma magnética, a través del magnetismo, pero tiene que estar muy cerca. Después, bueno, cuenta con un motor que hace girar los platos a altas velocidades, como dijimos anteriormente. Entonces fíjense que estos dos componentes son lo que hace que el disco rígido sea mecánico. ¿Por qué? Porque tiene partes móviles. Tanto el cabezal de lectura y escritura, que se tiene que estar moviendo en todas las partes del plato y el disco, y el motor que hace girar los platos. Bueno, después tenemos un electroimán que mueve el cabezal. Tenemos un circuito electrónico de control, que era la placa que vimos anteriormente en la parte inferior del disco. Que bueno, acá dice que incluye una interfaz con la computadora, memoria caché, una bolsita de secante de gel silice para evitar la humedad. Interiormente cuenta con un filtro, podríamos decir, para la humedad, que en el caso de que se llegue a humedecer en el interior del disco, esta bolsita absorbe esa humedad. Y por último, la caja de protección, que bueno, lo único que hace es proteger el interior del disco rígido, porque generalmente los discos rígidos están sellados al vacío. Así que, por ejemplo, si ustedes abren un disco rígido, lo más probable es que lo echen a perder, porque no tienen que tocarle ni el aire, ni la humedad, ni el polvo, ni nada de ese tipo. O sea, para abrir un disco rígido y repararlo, se lo tiene que hacer en condiciones óptimas de limpieza. Fíjense que ahí tenemos, por ejemplo, un disco rígido destapado. No se olviden que no es recomendable destapar para ver si tiene alguna falla. Tiene que ser en condiciones óptimas de trabajo. Pero bueno, ahí para que vayan conociendo más o menos las partes. Fíjense que ahí tenemos los discos de color plateado. Son metálicos, pero si nos fijamos bien, hay varios. Por ejemplo, si se alcanza a notar en la imagen, ahí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 platos, o sea 5 discos, uno encima de otro. Después ahí tenemos la punta o el brazo de lectura y escritura. Pero fíjense que en este caso, al tener 5 platos, eso quiere decir que hay 5 cabezas o brazos de lectura y escritura, que van uno debajo del otro y que se mueven en la misma dirección y al mismo tiempo. O sea, fíjense que básicamente se va leyendo. Lo que hace el disco rígido es leer en los 5 discos al mismo tiempo. En los 5 discos lee al mismo tiempo o graba al mismo tiempo. Y en algunos discos lo hace de ambos lados, del lado de arriba del plato, o sea del disco, y del lado de abajo. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, son 5 discos, o sea 5 platos, pero son 10 cabezales o 10 brazos de lectura y escritura. ¿Por qué? Porque lee de ambos lados.
Y bueno, también nos muestra el chasis, que bueno, vendría a ser la carcasa, los conectores y, como dice ahí el nombre, el 6, el actuador, que es el que hace que se mueva el cabezal o brazo de lectura y escritura. Fíjense que acá tenemos una vista más detallada de lo que son las partes del disco rígido. Acá arriba, por ejemplo, nos muestra la separación que hay de un disco en otro, o sea, en cada plato, como le llaman ahí, y los cabezales de lectura y escritura, que, como dijimos, leen en la parte de arriba y en la parte de abajo de cada uno de los discos. Y acá tenemos una separación de cada uno de los componentes: la tapa, el brazo lector, cada uno de los discos, el motor. Bueno, esto es algo muy técnico, más o menos para el que esté interesado de cuáles son las partes, lo podamos apreciar acá con detalle. Pero no se olviden que esto es solamente para conocer nada más cómo es la estructura interna del disco. Pasamos a la siguiente. Características de un disco duro. Primero tenemos el tiempo medio de acceso. El tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado es la suma del tiempo medio de búsqueda, el tiempo de lectura y escritura y la latencia media. O sea, básicamente dice que el tiempo medio de acceso es lo que tarda el cabezal de moverse de la posición original a el lugar donde está la información que quiere leer. Después tenemos el tiempo medio de búsqueda, el tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada. Es la mitad del tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista más periférica hasta la más central del disco. El tiempo medio de búsqueda es lo que tarda la aguja de ir de un extremo del disco hacia el centro, digamos. Y después tenemos el tiempo de lectura y escritura. Acá dice que es el tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información. Depende de la cantidad de información que se quiere leer y escribir, el tamaño del bloque y el número de cabezales, el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista. Bueno, este tiempo de lectura y escritura básicamente se refiere a lo que tarda en leer cierto tipo de información o escribir cierto tipo de información. O sea, básicamente, por ejemplo, lo que el disco tarda en copiar un archivo. No se olviden que yo, por ejemplo, tengo un archivo del pendrive y lo puedo copiar al disco rígido. O tengo un archivo en el disco rígido y lo quiero copiar en el pendrive. Entonces, en el primer caso sería de escritura y en el segundo caso sería de lectura. Y dice, bueno, que esta velocidad depende mucho del tamaño de la información que se quiere copiar. Pero bueno, hay algunos discos rígidos que, por ejemplo, llegan a velocidades de 200 megabytes por segundo. Eso quiere decir que pueden leer 200 megabytes por segundo o pueden escribir 200 megabytes por segundo. Otro dato que tenemos, por ejemplo, es la latencia media, que acá dice que es el tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado. Es la mitad del tiempo empleado en una rotación completa del disco. Después tenemos la velocidad de rotación, es la velocidad a la que gira el disco duro, más exactamente la velocidad a la que giran los platos del disco, que es donde se almacenan magnéticamente los datos. La regla de un disco rígido es que básicamente a mayor velocidad de rotación, más alta será la transferencia de datos, pero también mayor será el ruido, mayor será el calor generado y obvio que también mayor será el desgaste. Y bueno, la velocidad se mide en número de revoluciones por minuto, en RPM. Fíjense que acá aclara que los discos duros del tipo ID, de conexión ID, giraban a 5400 revoluciones por minuto, o sea, 5400 vueltas por minuto. Y después, por ejemplo, en los SCSI o en los SATAs inclusive giran a velocidades superiores a los 7200 revoluciones por minuto.
Pero bueno, como dice acá, supuestamente a mayor velocidad, mayor lectura de datos, pero tiene sus desventajas, como ser el ruido, el calor y el desgaste en muchos casos. Tenemos la tasa de transferencia, que dice que es la velocidad a la que puede transferir información a la computadora una vez que la aguja está situada en la pista o en sectores correctos. Tenemos el caché de pista, que es una memoria de tipo flash dentro del disco duro. Esta memoria, caché, básicamente sirve para guardar información que se está utilizando todo el tiempo. De esa manera no se tiene que volver a leer, digamos. Hay muchos dispositivos que cuentan con una memoria caché. Y como dice acá, después tenemos el interfaz, que básicamente se refiere a las conexiones del disco duro. Que bueno, como dice acá, pueden ser ID, SATA, SSI, USB, fireware. Bueno, hay muchas conexiones. Y por último, ahí nombrado como LANs, nos dice que es la zona en la que aparcan las cabezas una vez que se apaga la computadora. Así que fíjense que hay, por ejemplo, hay muchos discos rígidos que, como dice ahí, cuando se apaga la computadora, las cabezas lectoras, o sea los brazos, tienen que volver a posición original, que básicamente escondidos, no tienen que estar encima del disco. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si se corta la luz? Entonces tiene que tener un sistema para que vuelva automáticamente, que a veces es magnético. Bueno, después hablamos de las particiones del disco rígido. Fíjense básicamente qué es una partición. Una partición básicamente es dividir el disco rígido en varios discos rígidos. No físicamente, pero sí lógicamente. Por ejemplo, si ustedes habrán visto en sus computadoras, quizás habrán notado que tienen 2 unidades de disco. Si se van a mi PC, por ejemplo, al explorador de archivos, y le dice que tienen un disco local C y un disco local D, que en este caso vendría a ser la unidad C y la unidad D que me muestra acá. Entonces, bueno, la unidad C o el disco local C es donde está instalado el sistema operativo, y el disco local D o la unidad D es donde se almacenan los datos. Y generalmente la computadora tiene estas 2 unidades porque se han creado particiones, digamos. Ahí nos muestra como si tuviéramos 2 discos rígidos, pero en realidad tenemos 2 particiones de un solo disco rígido. Y justamente las particiones nos sirven para esto, para poder separar y crear discos rígidos lógicos. Y que bueno, en el caso, como dijimos anteriormente, el disco C o la unidad C o disco local C, es recomendable ahí instalar el sistema operativo y los programas. Y en la unidad D, ahí almacenaremos todos nuestros datos. De esa manera, en el momento de que tengamos algún tipo de problema con el sistema o querramos reinstalar el sistema operativo, vamos a tener que, lo recomendable a la hora de formatear es borrar todo. Entonces solamente borraríamos lo del disco C. ¿Por qué? Porque el disco D, donde tenemos nuestros datos, no es necesario borrarlo. Solamente se necesita borrar o formatear en la unidad donde está instalado el sistema operativo, que en este caso sería el C. Entonces de esa manera nosotros podemos respaldar nuestros datos. Bueno, acá la imagen nos aclara lo que dijimos anteriormente, que físicamente tenemos un solo disco rígido, pero lógicamente podemos tener varios discos rígidos que serían cada una de las particiones. Pero como les digo, lo recomendable en una computadora es crear 2 nada más. Una para el sistema operativo y los programas, y otra para todos nuestros archivos y datos. Hablando de los tipos de conexiones, bueno, las unidades de disco duro pueden tener distintos tipos de conexión o interfaces de datos con la placa base. Cada uno de disco rígido puede tener una de las siguientes opciones: ID, SATA, SSI, SAS. Y cuando se conecta directamente con la placa base, por ejemplo a través del puerto USB, se denomina disco duro portátil o externo. Bueno, tienen que saber que en la actualidad los discos rígidos
de computadora, de escritorio, son todos de conexión SATA, así que podríamos descartar los otros tres, digamos. Como dijimos, el ID es algo viejo, el SSI también, el SAS pertenece a otra computadora. Bueno, ahora en la actualidad es todo SATA, todo conexión SATA. Bueno, fíjense, ahí tenemos dos muestras de cómo se ven las conexiones tanto en un disco rígido SATA como en un disco antiguo ID. Como dijimos, el ID es algo ya viejo, pero quizás en algún momento nos encontremos con este tipo de disco rígido en alguna computadora viejita. Así que es importante conocerlo. Fíjense que en el caso de los SATA, ahí tenemos dos conexiones. Parece una sola, pero son dos. Donde esta, que es la más ancha, fíjense que tiene una muesca como una L. Esta, que es la más ancha, es donde se conecta el conector SATA, pero de alimentación. Y esta, que tiene la mueca en forma de L más chiquitita, es donde se conecta el cable de SATA, pero de datos. Entonces fíjense que el disco rígido va a ir conectado a la placa madre por dos cables. Uno para la alimentación y otro para los datos. En cambio, fíjense que ya en los discos rígidos ID, los más antiguos, tengo un conector bastante grande con muchos pines acá, fíjense, que es el de datos, que se llama conexión ID o cable ID. Y para lo que es alimentación, acá a la derecha tengo lo que se conoce como cable Molex de alimentación, que también es ya en la actualidad es muy poco usado. Y en el medio tengo una conexión que es para, como les había dicho, para conectar ya sea como maestro o como esclavo. No se olviden que dijimos que esta conexión ID de datos, si nosotros tenemos varios discos rígidos, se hace a través del mismo cable. Bueno, ahí tenemos una vista, fíjense, de cómo se ve un disco ya con los cables conectados. En este caso, fíjense el cable SATA. Ahí tenemos SATA de alimentación, donde se ven varios cables conectados de alimentación. Y el SATA de datos, que es un cable chato y único. Ahí abajo ya tenemos una vista más grande de cómo es el cable SATA de datos. Y a la derecha tenemos el antiguo disco ID, donde ahí vemos, fíjense, el cable ID, que es un cable bastante ancho con muchas conexiones. Y a la derecha el cable de alimentación tipo Molex. Y fíjense que acá abajo es el cable que yo les decía. Es un único cable que, por ejemplo, en este caso tiene 3 conexiones ID. Entonces acá yo voy a poder conectar 3 discos rígidos. Las grabadoras de CD o DVD también venían con este tipo de conexión en lo más viejo. Pero fíjense que es todo a través del mismo cable. Ese plano ancho a través del mismo cable. Entonces yo tenía que conectar uno como maestro y los otros como esclavos. Pasamos. Y bueno, ¿cómo sería la instalación o conexión? Fíjense que en el gabinete, bueno, primero aclaremos que el disco rígido, por obvias razones, no va directamente conectado a la placa madre, porque es bastante robusto y pesado. Entonces el gabinete tiene que contar con un compartimiento especial para poder sostener y atornillar, en este caso, para evitar movimiento del disco rígido. Entonces, bueno, existen algunos gabinetes que como mínimo dejan instalar un solo disco rígido, como es el de la imagen de la izquierda, o hay otros gabinetes que dejan instalar 3 o más discos rígidos, como es en el caso de la imagen de la derecha, pero van bien sujetos y atornillados. Es importante que en los discos rígidos no exista movimiento o vibración. Bueno, y con respecto a lo que es la conexión a la placa madre, como dijimos, lo único que se conecta a la placa madre es el cable de datos, que en este caso nos muestra el cable SATA. Hay que buscar en la placa madre la conexión SATA, y como tiene una mueca en forma de L, no hay como equivocarse en la conexión. Y eso sería todo con respecto a los datos. Después no se olviden que dijimos que va el cable de alimentación, pero ese va a la fuente, no a la placa madre, a la fuente de alimentación.
Y con respecto a los tamaños, fíjense que los dos más comunes en la actualidad son los de 2,5 milímetros, o sea, discos rígidos de 2,5 pulgadas, perdón, no son milímetros, son pulgadas, y el de 3,5 pulgadas. El de 3,5 pulgadas es el normal que tenemos, por ejemplo, en las computadoras de escritorio dentro del gabinete. Y el de 2,5 pulgadas, perdón, es el que tenemos en las notebooks o en los dispositivos portátiles como netbook, por ejemplo. Por eso es que son más pequeños. Al ser más pequeños también su velocidad es menor. Pero físicamente son iguales. Yo puedo conectar un disco rígido pequeño, o sea de 2,5 pulgadas en una PC de escritorio, siempre y cuando tenga algún tipo de adaptador o alguna zona donde atornillarlo, porque las conexiones son exactamente las mismas. O sea, lleva un cable SATA de datos que es del mismo tamaño en ambos y un cable de alimentación SATA que es del mismo tamaño en ambos. Así que ambos tipos de discos yo puedo colocar en una PC de escritorio, pero por ejemplo un disco de 3,5 pulgadas no lo voy a poder conectar a una notebook porque es muy grande, no va a caber, no hay donde entre, digamos. Algunas de las marcas más conocidas de los discos rígidos son, por ejemplo, Samsung, Western Digital y Seagate. Son los que más se venden en la actualidad. Pero bueno, el más popular y el que más predomina en el mercado es Western Digital. El del medio, digamos. Fíjense que en el caso de Western Digital existen varias variantes de discos rígidos. Los más comunes para computadoras de escritorio son el green, el blue y el black, aunque existen otros colores también. Pero, por ejemplo, ¿en qué se diferencia cada uno? En este caso, el de izquierda a derecha, vamos a hablar primero del green, el disco rígido Western Digital Green, que básicamente se caracteriza porque consume poca energía y no tiene una velocidad de lectura y escritura alta, pero son más económicos. Generalmente, ¿para dónde se los emplea este tipo de disco rígido? Se lo utiliza exclusivamente para almacenar archivos o información, solamente para almacenar, digamos que no son recomendables para instalación de sistemas operativos o de programas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros necesitemos una gran capacidad de almacenamiento en la computadora, sería recomendable comprarse un disco el green, el verde, por ejemplo de 1 tera o 2 terabytes. ¿Para qué? Para poder almacenar todos nuestros archivos, por ejemplo videos, música, documentos, bueno, solamente para almacenar. De esa manera quedan almacenados y solamente serían leídos. Entonces para archivos que solamente son almacenados y leídos, no es necesario tener una gran velocidad de lectura y escritura. Entonces estos discos rígidos básicamente son económicos. Vamos a poder adquirir una gran cantidad de almacenamiento por un bajo precio. En cambio los Blue, que vendría a ser el disco del medio, los Western Digital Blue, están diseñados para un trabajo intermedio. Tienen una buena velocidad de lectura y escritura, así que pueden ser utilizados para instalar sistema operativo, programas y para almacenar datos. Sino que bueno, su velocidad es, digamos, buena, pero su precio también es más elevado que los green. Así que ese vendría a ser el intermedio. Y por último tenemos el Western Digital Black o el negro, que ese sí se caracteriza por su alta velocidad de lectura y escritura, y es donde se recomienda exclusivamente instalar los sistemas operativos, porque no se olviden que mientras más rápido sea el disco, más rápido va a cargar el sistema operativo, más rápido van a abrir los programas, más rápido se van a instalar. Bueno, más rápido es todo, digamos. Más rápido es todo. Pero bueno, también al ser más rápido cuenta con velocidades de giro de los platos del disco más rápidos, y eso también hace que se desgaste más rápido. Así
que no tiene una vida útil muy larga, digamos, pero se caracteriza por la velocidad, más que nada por la velocidad, y esto también se ve reflejado en el precio. El Black es el más caro de todos, así que fíjense que hay un disco rígido para cada ámbito. Después también existe un Western Digital morado y uno rojo, pero esos ya son para otro tipo de sistema. El rojo es para servidores y el morado es para videovigilancia, para almacenar los videos de vigilancia, digamos, o de cámaras de seguridad. Estos tres son para computadoras de escritorio. Por último pasamos a las unidades de estado sólido. No se olviden que dijimos que esto es lo que está predominando en la actualidad. Estas son las nuevas tecnologías de almacenamiento. Las unidades de estado sólido o SSD. SSD quiere decir disco de estado sólido, pero es un nombre mal empleado, digamos. ¿Por qué? Porque no son discos, de ninguna manera son discos. Si ustedes se fijan ahí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, básicamente lo que hay en el interior es una placa con circuitos y chips. En ninguna parte hay un disco, así que no tendría por qué haberse llamado disco, pero quedaron con ese nombre, digamos, disco de estado sólido. Por eso es que las tendríamos que llamar directamente unidades de estado sólido. Fíjense que todas las unidades de estado sólido o los SSD son de 2,5 pulgadas, o sea, básicamente son del mismo tamaño que los discos rígidos de portátiles, o sea, de notebook o de netbook, es del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conectar una unidad de estado sólido en una PC de escritorio, necesito tener o un adaptador o algún compartimiento especial para unidades de 2,5 pulgadas. En cambio, en el caso de las notebooks no voy a tener ningún problema porque como es del mismo tamaño el disco, básicamente entra ahí y listo, calza justo como si sería un disco rígido de notebook. Exactamente calza. Y bueno, fíjense que también cuenta con una conexión SATA de datos y una conexión SATA de alimentación. Así que básicamente no necesito ningún otro. Puedo reemplazar un disco de estado sólido, puedo reemplazar un disco rígido por uno de estado sólido sin ningún problema. Tanto en la PC de escritorio como en la notebook. Puedo reemplazar o puedo agregar en todo caso, ¿no? Que por ejemplo eso es lo que se recomienda. Fíjense que anteriormente habíamos nombrado que teníamos el disco rígido Black, que supuestamente es de alta velocidad para instalar sistemas operativos y programas, pero en la actualidad lo que se recomienda para tener un buen rendimiento de la computadora es tener un disco de estado sólido, o sea, una unidad de estado sólido, un SSD para el sistema operativo y los programas por aparte, y luego tener un disco rígido para lo que es almacenamiento de archivos e información. O sea, eso sería lo recomendable, tener dos. Un SSD por un lado para sistema operativo y programas, y un disco rígido por el otro lado para almacenar archivos e información. Fíjense que también existe unidades de estado sólido del tipo M2. Básicamente son similares a los SSD. Lo único que cambia es su formato y dónde se conectan. Pero fíjense que una característica es que son mucho más pequeñas, aunque acá lo vemos grande en la imagen para que se aprecie bien. Pero son mucho más pequeños. Y estos sí van directamente conectados a las placas madres. Las placas madres de la actualidad ya vienen con una conexión del tipo M2. Entonces justamente para ahorrar espacio se conecta directamente a la placa madre y se lo puede utilizar para, como dijimos, una recomendación, instalar el sistema operativo y los programas. Y a partir de ahí ya utilizar discos rígidos solamente para datos y archivos. Pero bueno, esto tiene por ejemplo la ventaja de que cuentan con velocidades iguales a los SSD normales o superiores. Bueno, entonces todo esto sería con respecto al disco rígido. Esperamos alguna duda, alguna consulta que tengan sobre este tipo de unidades. Y después ya continuamos con el siguiente componente interno. Así que bueno, nos vemos. Chao.